Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La adoración es parte de, la alabanza es parte de la adoración y la oración. La alabanza es parte principal de la dimensión espiritual cuando los hijos de Dios adoramos a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Quiero invitarte a que en este día abras tu corazón a lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero que me acompañes antes de empezar a orar, a meditar en la palabra de Dios y vayamos a Deuteronomio. Aleluya. Cuando estés ahí puedes decir gloria a Dios. Aleluya. Puedes leer junto conmigo. Dice la Escritura en el capítulo 4. Amén. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. ¿Oye qué? Y decretos. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aleluya. Veamos y analicemos lo que dice la palabra. Ahí dice ahora. Si tú puedes ver en el ahora que está ahí, dice ahora pues Israel. No dice mañana. La palabra es presente. Amén. Quiero que pongas atención en esto porque aquí puedes aprender algo que ahorita se te está yendo de las manos en tu vida. Puede ser cualquier cosa que corresponde a tu herencia como hijo de Dios, se te puede estar yendo de tus manos o puedes no estar valorándolo y estás necesitándolo. No sé si me entiendes. Algo que ya te corresponde a ti, algo que ya es tuyo. Y dice la palabra, ahora pues Israel. Le está hablando al pueblo de Dios. En este caso, Dios estaba dirigiendo al pueblo de la ley en aquel tiempo. Pero la palabra de Dios aplica proféticamente a nuestros tiempos. ¿Por qué? Nosotros somos salvos, nosotros no estamos en el tiempo de la ley. Pero sin embargo, el carecer de disfrutar lo que Dios nos da es estar fuera de la tierra prometida. No sé si lo puedas ver de esa manera. ¿Sí entiendes? Ok. Y aquí el Señor les estaba
diciendo cuál era la fórmula para que ellos entraran a la tierra prometida y la poseyeran. Y les dijo: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, ¿sí?, y viváis, y entráis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Sí? La tierra está dada, la salvación está dada, la herencia está dada, la posición está dada, la fe que necesitabas está dada, el amor de Dios está dado, todo está dado. ¿Qué falta entonces para que lo que yo he heredado lo disfrute? Dice la Escritura: ahora, di ahora, sí, es ahora, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo hacer efectivo? Por ejemplo, algo que te impacienta, algo que te mortifica, algo que, cualquier cosa que no corresponde al estado que debes de tener como hijo de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que guardemos nuestros corazones, que nos mantengamos confiados en Él, que es bienaventurado el que confía en el Señor. Dice que el pueblo de Dios oye los estatutos. ¿Dónde está la clave? En oigas los estatutos. ¿Oigas qué? Los estatutos. Ahora, si usted no sabe qué es un estatuto, en el tiempo de la ley le estaba diciendo: oigan los estatutos y decretos. Dos cosas, son diferentes. ¿Qué es un estatuto? Es una ordenanza, ¿sí?, eficaz para obligar, como un contrato o testamento. Dice, el significado es darle validez a un decreto oficial. Es lo que es un estatuto. Estos estatutos fueron dados por Dios. Y les dijo: oigan los estatutos. No les dijo: enfóquense en las condiciones que ustedes se encuentran. Si no, no van a poseer la tierra prometida. Y dice: oye los estatutos y también oye los decretos. ¿Sí? Al momento que tú oyes un decreto o oyes un estatuto, dice la Escritura que decreto, el significado de decreto, que es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Quiere decir que esta es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Decreto es un documento que ya está establecido. Lo que dice el documento, eso haz. ¿Puedes verlo? Que oigas decretos y oigas estatutos. Si tú oyes lo que Dios dice en su palabra con atención, lo oyes, pero no entendiste lo que oíste, quiere decir que no vas a recordar lo que oíste. Aleluya. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en este tiempo, Dios le estaba hablando a personas, a hombres y mujeres que no tenían el Espíritu Santo en ellos. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? El cual nos va a recordar todas las cosas. Diga, nos va a recordar todas las cosas. Exacto. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que ejecutéis. Todo lo que salió del corazón de Dios como estatuto, porque la palabra de Dios dice en, déjame buscártelo, en segunda de
Tesalonicenses, déjame ver. Diga gloria a Dios. Ahorita les digo. La usamos hoy, Isabel, segunda de Timoteo. Thank you. Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 16, creo. No. 4:16. Bueno, parece ser que no me quiere ayudar. Segunda de Timoteo, capítulo, aquí lo voy a poner, es segunda de Timoteo 3:16, sí. ¿Estás conmigo ahí? ¿Sí estás? Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada por Dios. O sea, si tú ves el nuevo pacto y ves el antiguo pacto, ¿sí? Puedes darte cuenta que los estatutos y decretos también eran inspirados por Dios. ¿Puedes verlo? O sea, lo mismo que Dios nos los está diciendo en el Antiguo Testamento, nos los está diciendo en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 3:16. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada por Dios. Es inspiración divina. Nació de Él. Toda, diga toda, es inspirada por Él. Nada es por inspiración fuera de la divinidad o fuera del sistema divino de Dios. ¿Sí? Quiere decir que toda la palabra tiene la vida, el ADN de Dios. ¿Sí? Quiere decir que la palabra de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con la palabra siendo espíritu, está viva. Amén. O sea, lo mismo que les hablaba, con la misma naturaleza de vida que les hablaba en decretos y estatutos en la ley, nos está hablando hoy a nosotros. Y nos dice, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Es inspirada por quién? Ahora, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Por la importancia de que tú siempre te quedes, que lo que habla Dios es la vida de tu espíritu. ¿Sí? ¿Es la vida de qué? ¿Sí? ¿Qué pasa si tú dejas 3 semanas de comer? ¿Qué pasa si dejas 6 semanas sin comer? ¿Qué pasa si duras 1 año sin comer? Ya no existes. ¿Por qué? Porque necesitas el alimento para poder vivir. La palabra de Dios es el alimento del espíritu. La palabra de Dios es el agua del espíritu. La palabra de Dios son los nutrientes del espíritu. La palabra de Dios, escúchame bien, es la fortaleza del hombre interior. ¿Sí entiende? Dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero toda la palabra de Dios fue inspiración de Dios. Por eso yo tengo que hacer uso de la palabra, siempre tengo que usar la palabra. ¿Sí? Y aquellos les decía, oye Israel. Y aquí no nos dice que oigamos, aquí nos está diciendo que toda la palabra es inspirada. ¿Sí? Que es útil, dice ahí, es útil. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Y útil para qué? ¿Para qué? Aparte de que te va a nutrir, te va a dar instrucción la palabra, y la instrucción de la palabra te va a enseñar la palabra, ¿sí?
¿Qué te va a enseñar? ¿Cómo conducirte en tu diario vivir? Diga diario vivir. Porque diario estás viviendo. Por ejemplo, ahorita tú puedes salir de la iglesia y te puedes encontrar con una situación que no sabes cómo reaccionar. Pero el Espíritu Santo sí sabe conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Pero si tú no pones énfasis y el cuidado a la palabra de Dios, te vas a dejar llevar en la carne. Nos enseñaron que era muy duro y mucho pleito con la carne. No, es una decisión. Diga decisión. ¿De quién es la decisión? Mía, tuya. ¿Sí? Porque dice que la palabra es útil para enseñar. ¿Sí? Yo me puedo dejar enseñar por Dios, creyendo la palabra, pero puedo ser un rebelde a Dios no haciendo la palabra. ¿De qué me sirve ser obediente a la palabra, al conocimiento, y no ser un obediente a la palabra? ¿Aló? Porque la conclusión de todo esto es que tú se manifieste Dios en tu vida, en tu diario vivir. Diga, en mi diario vivir. En cada momento tú vas a requerir, escúchame bien, estar pensando. Tú no puedes dejar de pensar. O piensas bien o piensas mal. Tienes que pensar como Dios quiere que pensemos. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Cuando te redarguye algo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo aplicas la palabra de redarguir? Que algo te está redarguyendo, algo te está incomodando, te está haciendo sentirte mal por algo que no está bien. Prácticamente la misma naturaleza de la palabra, el ADN de la palabra, los ingredientes que tiene la palabra, tienen automáticamente la habilidad de redarguirte. ¿Sí? ¿De qué otra manera puedes decir redarguir? Corregir. El hecho de que tengas el conocimiento te está diciendo la palabra, esto está bien, esto no está bien, aquello sí está bien, procede así, en cualquier situación. Por eso dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, diga corregir. Ahora, una cosa es enseñarle a alguien que no sabe algo y una cosa es corregir al que sabe y no lo hace. O sea, vuelvo otra vez al ADN de la palabra. La palabra tiene en su propia naturaleza la habilidad de corregirte. La palabra. No dice el pastor. Dice la palabra. Diga gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿a quién yo debo de serle fiel? A Dios y a su palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quiera. Mucha gente dice, pues yo conozco la palabra, puedo pedir lo que quiera. Sí, la conoces toda, pero no haces toda la palabra. Permanecer en Él es permanecer en ser hacedor de lo que Él dice. ¿Entendió? No importa lo que esté pasando, dale el crédito a la palabra. Yo me puedo enojar por una situación o no me puedo enojar. La situación ahí está. Pero yo soy el que voy a hacerle caso a Dios o no le voy a hacer caso a Dios. Ok, vamos a suponer que la cosa es tan fuerte, tan grande la situación en la que yo me estoy enfrentando y mientras yo piense que me estoy enfrentando solo con la pura palabra, creer la palabra, estoy errando. Porque ¿quién dijo que iba a estar conmigo siempre? Dios. El Espíritu Santo está conmigo. Cuando yo me pongo en acuerdo con Dios y su palabra, el Espíritu Santo inmediatamente se activa. Entonces, cualquier circunstancia que estoy enfrentando yo, no estoy solo. ¿Quién está conmigo? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es mi ayudador. Diga, mi ayudador. ¿Sí? Cuando yo estoy operando con el Espíritu,
el reino angelical está operando. Amén. Y si el reino angelical está operando a mi favor y al propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes verlo? Todos necesitamos de la participación angelical. Todos necesitamos de la participación del Espíritu. Pero yo soy la persona que voy a determinar si los dejo actuar o no los dejo actuar. En cuanto tú no dejas actuar a la presencia del Espíritu Santo, se constricta. ¿Se qué? Y una vez que tú lo constrictas, la atmósfera es fea. El ambiente es feo. Las decisiones son incorrectas. Y parece que tenemos un ciclo vicioso, que sabiendo no lo hacemos y volvemos otra vez como que nos gusta lo agridulce espiritual. Ay, me gusta venirme a pedirle perdón otra vez al Señor. ¿Verdad? Fíjate, como masoquistas espirituales. Y no debemos de tener, eso no le agrada a Dios, sino permanecer en mí, dice la Biblia, permanecer en mí. Rompe el círculo vicioso, rompe lo que siempre está lo mismo, parece carrito de la nieve, lo mismo. Ya sal de ahí porque eso te va a llevar a un nivel de fe mayor, a un nivel de vida mejor, con los que te rodean en el trabajo, en los negocios, en las decisiones que tomes. Por más locas que sean las decisiones que tú estés tomando, por algo las tomas. Amén. Dice, el justo vivirá por la fe. Y tú tienes que creer por fe en la palabra de Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Mientras tú te quedes en la palabra y permanezcas en la palabra, se va a lograr algo sobrenatural. Porque lo natural tú lo puedes hacer, pero lo sobrenatural viene de Dios. De una parte que tú no sabes cómo va a funcionar, pero funciona. Dice la escritura ahí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. ¿En qué? En justicia. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sea qué? Sea perfecto. Yo por años oí, no hay iglesia perfecta, no hay hombre perfecto. Entonces le arrancaremos la hoja y la tiramos a la basura. Diga perfecto. Ahora, dice la Biblia que cada día trae su propio mal. ¿Sí o no es verdad? ¿Tú vives en el día o vives en Cristo? Vives en Cristo. Aunque físicamente estás viviendo el día que trae su propio mal, ¿sí? Pero el día trae su propio mal. Pero yo medito la palabra de Cristo y actúo en base a la palabra de Cristo, ¿sí? Y cuando se presenta lo malo del día, yo camino sobre el problema, no el problema sobre de mí. ¿Sí me explico? Si tú ves un letrero y te dice, vas por el freeway 10 y te dicen, el freeway 17 está cerrado, ¿sí? Y tienes que bajarte por el 17, ¿te vas a poder bajar? ¿Por qué? Porque está cerrado. Y si te caprichas queriéndote bajar, ¿qué va a suceder? O te vas en un voladero, te matas, o te multan. Algo malo va a pasar porque está cerrado. Es lo que dijo el Señor. ¿Entiende? El Señor nos dijo, no te quedes en el día, quédate en mí. Algo va a pasar si te quedas en el día, porque cada día trae su propio mal. ¿Y qué tengo que hacer para que yo pueda ser hacedor de esto? Dice la Escritura en Josué 1:8 que todo me va a salir bien si yo medito en la palabra. ¿Cuánto me va a salir bien? Todo. Hermano, eso es anormal, eso no se escucha en el púlpito. En algo tenemos que fallar, hermanos. Jueces, atiende ese niño, mamá, me está distrayendo.
Jueces, ve a Jueces. ¿Jueces o Josué? Creo que es Josué. Aleluya. Si estás ahí, di gloria a Dios. Ahorita vamos a ver. Jueces o Josué. Josué 1:8. Ok, Josué. Dice la escritura en Josué, dice, nunca se aparten de tu boca este libro. Nunca se aparten. ¿Cómo es que yo voy a hacer que la palabra no se aparte de mi boca? Pues tengo que pensar en ella. ¿Sí? Meditar en ella. Diga, gloria a Dios. Si tú no meditas en la palabra, si tú no meditas en la palabra, si tú es un ejercicio. Meditar es ejercitar un pensamiento. ¿Sí? Diga meditar. Ok. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Meditar. ¿Sabes que la juventud de hoy no sabe pensar? Porque no les enseñamos la importancia de saber pensar. Si yo le enseño a mi hijo a pensar, a mis hijos a pensar, ellos van a aprender a pensar como Dios quiere que se piense. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Entonces, todo lo que pienses fuera de lo que es la voluntad de Dios, ¿de quién es? Del mundo, de pecado. ¿Sí me explico? Que es lo que ahorita dictan las redes sociales a los niños. Por ejemplo, si ahorita un niño quiere saber algo, le pregunta a la, ¿cómo se llama? Al Google o a la Sisi. ¿Sí? Deber de preguntarle a Dios. Todo está ahí. ¿Puede ver eso? Consultan primero las redes sociales que a Dios. Y piensan conforme el mundo y no conforme lo que Dios piensa. Entonces tenemos jóvenes pensando como el mundo piensa y no como Dios piensa. Y eso no me pasó a mí en mi vida. A mí nadie me dijo, Eduardo, tú tienes que aprender a pensar. ¿A alguien de aquí le dijeron, tú tienes que aprender a pensar? No. ¿Por qué no nos enseñaron si aquí está escrito en la Biblia hace 2000 años que medites en él? Y meditar es pensar. Si yo estoy viendo un comportamiento de una persona, tengo que meditar conforme la palabra de Dios. No enfocarme en qué reacción tiene la persona. Te voy a poner un ejemplo. Si tú llegas al trabajo y tu jefe te trata de una manera que no es correcta y tú sabes que no es correcta, ¿sí? Tú no tienes que tirar los fierros y pelearte con él. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en esa circunstancia? ¿Cómo pensaría Jesús? Este hombre necesita ayuda. ¿Sí o no? Tú puedes decirle, muy bien, porque es el jefe. Aunque te mande a hacer cosas que no te corresponden, está bien. Tú vas a decir, es el jefe. Mientras no se salga de los límites naturales, normales, ¿sí? Perfecto. A lo mejor no es tu tarea barrer, por decirlo así. Y te dice, quiero que barras ahí. No te va a pasar nada. Muy bien. ¿Sí me explico? Vas y barras. En el momento propicio, tú sigues meditando en la palabra de Dios. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi patrón. Yo lo bendigo. Señor, dime cómo lo puedo ayudar.
Llega un momento propicio donde Él se acerca y puedes decir, si gusta tomar un café conmigo después del trabajo, yo lo puedo orientar, lo puedo ayudar cómo salir de una situación crítica. Va a decir, cariño, ¿qué hizo Jesús con nosotros? Estábamos muertos en delitos y pecados, vino a nosotros y nos sacó de esa vida. Y ahora nosotros no podemos sacar a un patrón que está atorado lleno de ira. Porque no meditamos en la palabra. Nos dejamos ir. Nos dejamos ir por ideas locas que no corresponden a cómo comportarnos. Por eso dice la Escritura, dice ahí, dice el 8, fíjate el 8, nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. Agarra la palabra para que hagas y guardes. ¿Para qué vas a meditar? Para guardar y accionar. Mira, ponlo en paz al niño, me está distrayendo. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. Diga todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a prosperar el camino? El evangelio de la prosperidad. No. Todo es próspero. Está integrada la prosperidad de Dios. Está llena de vida de Dios. Entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. Léelo. Tenemos necesidad ahorita de que personas comiencen a modelar esto. No está diciendo el Señor que no podemos vivir circunstancias críticas o difíciles. No, eso no lo niega la Biblia. El punto está que nosotros preferimos seguir lo que se metió de tradición y costumbre a la vida cristiana, de ver de vivir la palabra de Dios. Ahora, yo no puedo decidir por ti, pero tú puedes decidir por ti y decir, a partir de hoy yo voy a iniciar. Si tú no practicas el meditar la palabra, ¿sí? Meditar, tú no vas a tener habilidad. Esas plantitas son del frío, ¿sí o no? Si les echas agua caliente, hay una reacción en ella. Es agua, pero está caliente. Va a haber una reacción en sus plantas, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si le ponemos hielitos? Ahorita yo le puse hielitos. Porque les agrada el agua y helada. Es lo mismo. Hay gente que trae la Biblia con la cara de chancla amargado. Trae la Biblia, trae el agua, pero no le hace provecho porque no medita en ella. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Me dio la oportunidad de que yo decida. Siempre estás enfocado en cosas que no debes de estar enfocado. Diga gloria a Dios. Híjole, siento espesa la atmósfera aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y todo te saldrá qué? Bien. La palabra de Dios nos enseña a nosotros ahí en Proverbios 30, versículo 5,
Aleluya. Toda la palabra de Dios, dice. ¿Cuánta? Es limpia. ¿Es qué? Es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda. Lo que te quiero invitar es que de una vez por todas tú determines, porque si tú no lo haces, vemos cuánta gente está esperando que el año que va a entrar, quiero hacerme ¿cómo dicen? Propósito y voy a abstenerme de comer cosas o voy a ir al gimnasio, cosas físicas. Son buenas. Mejor proponte desde ahorita y el resto de tu vida quedarte meditando en la palabra. Porque todo te va a salir bien. Primero es el Espíritu. Primero es el Espíritu. De nada te sirve estar como Sirena o como Ken, ¿sí? Si tu espíritu está devariando. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que te va a traicionar lo físico. Va a llegar un día que la fuerza se te va a acabar. En cambio, en lo espiritual son las fuerzas de Dios. Te van a mantener libre de opresión, te van a tener libre de cansancio, te van a tener libre de enfermedad, te van a tener libre de pobreza, te van a tener libre de cuanta cosa es nociva en la vida. Porque pueden suceder muchas cosas que nosotros no esperamos. ¿Sí me explico? Pueden pasar cosas que no esperamos. Y eso les ha pasado a ministros, les ha pasado a gente que vive una vida consagrada. ¿Sí? Por ejemplo, misioneros que han salido a servirle al Señor y cuando vuelven ya no encuentran a la esposa. Y se amargan. ¿Por qué? Porque no meditaban en la palabra de Dios. Nomás se agarraron de una palabra profética que le dieron y corrieron. No estaban listos. Vino un profeta y les dijo que eran misioneros y se fueron. De haber esperado en Dios y haber esperado que Dios les confirmara en sus espíritus si ese era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque para poder vivir en esta vida, en lo natural, eres un misionero. ¿Verdad? Fíjate, somos misioneros, no somos de aquí, vamos de paso, pues. ¿Sí me explico? Y te vas enfrentando con cada circunstancia, cada momento. Ahorita me acabo de enfrentar con una circunstancia aquí predicando, en este momento enseñando con un niño de 8 años. ¿Sí? Y yo no puedo perder lo que yo estoy haciendo, ni me tiene que robar mi vida si yo me quedo en la palabra. ¿Sí me explico? Otra persona se llena de ira, de coraje, se enfada, inclusive en muchas áreas de la vida de un ministro, por eso dejan de pastorear, por eso dejan de vivir. La vida cristiana. Hay gente que porque no ve números de personas y no ve, ya la gente no, pues es una iglesia donde van 4 o 5 nomás. Se desesperan y se cierran, se van. Me recuerdo una anécdota de un hombre que cayó de un voladero y de pura chiripada se agarró de una planta y oía una voz durante la noche: suéltate, suéltate, no, suéltate. Oía en su corazón la voz: suéltate. Y ya no aguantaba, duró como 1 hora 40 colgado ahí en la oscuridad de la noche. Ya al salir el alba: suéltate, le oía la voz, no. Sufrió, sudó sangre ahí, porque su mentalidad de él es que se iba a ir al precipicio.
Cuando sale el alba ve que el piso estaba a medio metro. No le hizo caso a esa voz. ¿Sí? Muchas veces estamos tan agarrados de los problemas que en vez de oír la palabra de Dios y decir, Dios, suéltalo, confía en mí. Suéltalo, confía en mí. Suéltalo. Suéltalo. Leave it alone. Déjalo ir. Porque vas a vivir libre. No es que seas un conchudo, sino que eres un súper conchudo. Sabes en quién estás confiando. Sabes en quién estás postrando tu corazón. Si tú no haces eso, la palabra de Dios jamás va a tener en tu vida el fruto que estás esperando. Ahí en el Salmo 12:6. Tiene que llegar el momento en que tú tienes que empezar a dar pasos de obediencia. Dijo el Señor, si ustedes no se quedan en los estatutos y decretos, no van a poseer la tierra. La palabra de Jehová, las palabras de Jehová son ¿qué? Palabras limpias. Cuando tú meditas, escúchame bien, cuando tú meditas, el día de ayer me tocó arreglar parte del baño y me tocó quitar el toilet, lo que es la parte más sucia de toda la casa. Y vi la parte interior del toilet y era algo horroroso de la suciedad que se acumula allá adentro, ¿sí? Porque por ahí pasa, ¿sí?, lo que nosotros defecamos, ¿no? Es un instrumento que se usa para eso. El espíritu de nosotros fue para palabras limpias. ¿Qué pasa? ¿Sí me explico? ¿Para qué es? Para que meditemos su palabra, que es limpia. ¿Sí entiendes? Nosotros fuimos creados como nuevas criaturas para algo limpio. Por eso es que cuando tú no meditas correctamente en la palabra, tú estás ensuciando el corazón. ¿Puedes ver eso? Limpiar. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Jehová son palabras limpias. Y luego nos pone un ejemplo, ¿qué tan limpia? Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Imagínate, 7 veces. O sea, ¿qué tan pura no es la palabra? Ahora, la palabra es para que habite en nosotros. ¿Qué tan limpios quedaríamos cuando Jesús nos lavó? Para que ese tipo de naturaleza de palabra fluya por nosotros. Lo que te quiero enseñar esta noche es que tú medites en la palabra de Dios. Ponla por práctica. Muchos quieren sentarse y voy a meditar en la palabra de Dios. Es malo, no es bueno meditar así la palabra. Pero si te acostumbras a estar meditando en cada momento en la palabra, cada momento medita en la palabra. Por ejemplo, de repente te quedas en blanco y andas pensando en la comida y estás pensando en qué vas a cocinar o qué vas a hacer. Siempre estás echándole vuelta al asunto de algo, ¿sí o no es verdad? Pero porque no tienes disciplina. Es normal, ¿sí entiendes? Pero ¿qué pasa si dices, a partir de hoy yo voy a tener disciplina para meditar? Señor, yo voy a meditar en tu palabra. Voy a meditar mientras manejo.
Voy a meditar mientras estoy trabajando, porque muchas veces tú estás trabajando en silencio y puedes estar meditando en un versículo bíblico. Amén. Y eso te va a bendecir de una manera impresionante. Tu vida se va a transformar. Yo meditaba hoy que el Dios que está en mí está vivo. Y yo vivo en un Dios que está vivo. ¿Por qué? Porque su palabra está viva. Y eso te pone la vida de Dios en acción en tu vida. Pero tienes que meditar. Y en cualquier circunstancia, tú entras en acción. ¿Por qué? Porque no estás solo. Cuando tú has meditado en la palabra, en el momento que tú decides tomar la palabra por autoridad, en ese momento, ¡pum!, el Espíritu Santo se va a activar. ¡Pum!, los ángeles se van a activar. Hay como una aflicción por pelearte, porque es lo que quiere el diablo, que te mantengas fuera de la presencia de Dios, fuera de la actividad divina de Dios. Eso es lo que pretende el diablo, que no disfrutes la vida. ¿Tú crees que veniste a esta vida a sufrir? ¿No? Y sin embargo hay gente que porque está viviendo en una situación de economía reducida en un momento dado ya todo es amargura. Estaba oyendo un documental de un joven americano nacido aquí en Estados Unidos, nacido de padres extranjeros de otras generaciones, porque los únicos verdaderos americanos son los indios. Este joven se fue a vivir allá al lado de Oaxaca, México, porque recorrió toda Latinoamérica y descubrió que el país y la nación y la cultura y la gente era de México la mejor del mundo. Y estaba echándole flores a todo lo bonito de México. Y lo rico que es México. Y estaba hablando de una manera impresionante, porque él estudió, investigó el comportamiento de las culturas, de las sociedades. ¿Sí me explico? Y cuando ya descubrió cuál era la mejor gente, la mejor cultura, lo mejor, ahí fue a vivir. Nosotros, es la presencia de Dios. Porque vivimos en este mundo. ¿Y cómo te puedes mantener en la presencia de Dios? Cuando eres humilde y dices, Señor, hágase tu voluntad. Yo me voy a quedar meditando en tu palabra. De día y de noche voy a meditar en tu palabra. Voy a meditar en tu palabra. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mientras tú estás meditando en su palabra, tú estás en su presencia. Tú no estás temblando. Hay gente que dice, no, pues no fluí en lenguas, ¿por qué no? Si cuando necesitas hablar inglés no necesitas fluir, nomás es hablar. ¿Sí o no es cierto? Pues igual los dones tú los activas, tú los tienes, te los dieron. Amén. Pero la meditación de la palabra es cada momento, cada vez que te acuerdas de tus hijos, cada vez que te acuerdas de tu casa, piensa bien, está bien todo. Tú haz todo lo posible, dales el amor. ¿Sí me explico? Nunca estés pensando en escasez. Piensa en abundancia, porque en el reino en el que tú estás de abundancia. Si tú piensas en escasez, vas a vivir escasez. Porque estás negando la riqueza de Dios. Diga gloria a Dios. Parece que le estoy ofendiendo con estas palabras. Aleluya. Bueno, voy a invitarlos a orar. Mediten en la palabra. Aprendan a meditar como estilo de vida. Y te vas a dar cuenta de lo que va a suceder en meses. En meses vas a ver una reacción, una revolución en tu espíritu. Así, te va a llevar a otro nivel. Muchos dicen, ¿cómo quisiera que Dios me llevara a otro nivel? ¿Cómo quisiera que Dios me usara?
No te va a poder usar si tú no le haces caso. La única manera es que tú estés conectado con Él. Y la única manera es que estés meditando en su palabra. Cada día se te va a agudizar más clara la voz del Espíritu Santo. Y va a llegar el momento que el Espíritu Santo te va a comenzar a hablar y te va a decir, dile a esa persona esto y este otro. Y ¡pum! Va a suceder. Porque Dios sabe que te dijo. ¿Sí me explico? Yo lo experimento y me quedo impresionado y digo, ¿por qué? Si es tan sencillo y es para todos. ¿Sí? Eso es maravilloso. Y llega el día donde Dios ya te habla como te habla una persona. Me impresiona a mí las historias de gente que desarrollaron esa intimidad con Dios, como la mamá de Jesse Duplantis, que le hablaba a Dios, le hablaba el Espíritu Santo y le decía en qué cantina estaba metido su hijo y el número de teléfono. ¿Qué tanto desarrollado no tendría la relación con él? ¿Hay algo que Dios no sepa? Entonces, pues, ¿para qué? Es impresionante, pero fíjense bien lo que les voy a decir, con mucha delicadeza se lo voy a decir. Todas las personas que venden el alma al diablo, todas, están dispuestas a obedecer al pie de la letra lo que le mandan. Tienen una disposición de obedecer al pie de la letra. Y si tienen que ayunar 3 días, lo ayunan. Y si tienen que hacer sacrificios, tantos días lo hacen. Y si tienen que ir a matar a alguien, van y lo hacen. Lo que les impongan, lo hacen. Aquí no pide el Señor nada de eso. No más que meditemos en su palabra. Pero ellos están dispuestos porque quieren. ¿Qué quieren? ¿Por qué venden su alma? Por dinero, por fama y por poder. En este caso el Señor, para empezar nuestra vida, dijo, ¡pum! Ahí está el poder. ¿Sí o no es verdad? Fama, ya está tu nombre escrito en el libro de la vida. Riqueza, Él se hizo pobre para que fueras rico. Ahora tú lo único que tienes que hacer es piensa bien. Piensa como Dios quiere que pienses. No pienses como nos enseñaron, inclusive en los púlpitos nos enseñaron muchas cosas incorrectas. Muchas. Yo las estoy descubriendo. Y todo lo que me enseñaron que estaba mal, por meditar en la palabra, dice, dejar lo malo y toma lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Lo que está escrito en la palabra. A mí me enseñaron cosas que eran extremadamente feas, que negaban inclusive la palabra de Dios, que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. A mí me habían metido en la cabeza que no hay perfección. Y aquí dice que el hombre de Dios sea. ¿Cómo que vas a ser perfecto? Cuando llegas a la madurez. ¿Y cómo puedes llegar a una madurez? Pues pasaste por una infancia, ¿entiendes? Pasaste por un proceso, ¿sí me explico? Pero desde que tú naciste, tú eres perfecto, porque en el Espíritu eres perfecto. Lo que hiciste fue desarrollar esa perfección. ¿Sí entendió? Desarrollarla es la responsabilidad que nosotros tenemos, alimentándonos con la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios de día y de noche. Y todo te saldrá bien. Imagínate que en la iglesia todos hagamos esto. Todo nos iba a salir bien. Iban a decir, mira, ellos son de los que todo les sale bien. Pero se infiltró el demonio, gente perversa, y torcieron la doctrina. Ven a la iglesia, brinca, chifla, haz lo que quieras, diezma, haz todo lo que tú, pero no medites en la palabra.
No pienses en ello. Porque si lo comienzas a hacer, aún los científicos están diciendo ahorita que cada célula de tu cuerpo oye lo que piensas. Científicamente comprobado. Cada célula. Y si una célula oye tristeza, se pone triste. Entonces le vamos a echar ganas, ¿no? Aleluya. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.